Ok, buenas tardes con todos. Nuevamente, una semana más compartiendo con ustedes y tratando de ayudar en responder algunas preguntas que puedan tener. ¿Cuál es la novedad de la semana? Yo tendría que decir que el hecho de que han salido algunos estudios, y especialmente un estudio en particular que es un ensayo clínico, o sea que es un nivel de evidencia bastante alto, sobre tocilizumab, ¿no? Tocilizumab, como ustedes, muchas de las personas que han manejado pacientes en el hospital y en clínica se ha usado bastante, no solamente acá, ¿no?, sino en muchas partes del mundo. Y este es digamos, un medicamento antiinflamatorio que se está usando para pacientes con COVID severo, ¿no?, con pacientes con infección por SARS que requerían oxígeno, ¿no? Y este estudio en realidad lo que ha dicho, y la propia empresa farmacéutica sacó un comunicado diciendo no lo prescriban tal como se viene indicando en el estudio, ¿no? Faltan otros estudios, sí, pero creo que es suficiente evidencia preliminar para decir tocilizumab está sacando más hasta tener mayor información, ¿no? Para que una empresa farmacéutica diga no lo prescriban como se viene prescribiendo, o sea, todo paciente que requiere oxígeno no debería recibir tocilizumab, debe ser que la información que contiene el documento final o los datos probablemente sean bien contundentes en relación a no beneficio, ¿no? Y es que cuando uno evalúa diversas estrategias de tratamiento, creo que esta enfermedad necesita un manejo muy individualizado, pero muy racional, muy racional, ¿no? No basta con solamente conocer la fisiopatología y ustedes ven todo lo que ha salido sobre hidroxicloroquina, sobre diversos tratamientos que finalmente confunden a la población. Y hay que reconocer que digamos, las personas que están en el ministerio no ayudan mucho, ¿no?, en decir hay que preocuparnos por contener la transmisión, hay que preocuparnos por identificar a las personas que finalmente van a poder complicarse y van a requerir hospitalización. Y la hospitalización tiene que ser en forma temprana, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier estrategia que se use, cualquier fármaco, dentro de ensayos clínicos, dentro de estudios clínicos, parte de que la persona llegue en forma temprana a los establecimientos de salud y sea manejada adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo voy a seguir insistiendo hay que detectar tempranamente la hipoxemia y hay que brindar soporte en forma adecuada, en el momento adecuado, ¿no? No sé si hay preguntas. ¿Tenemos preguntas? Ok. Estamos conectados porque tengo problemas con el internet a veces. Ya. Mire, André Guerrero me pregunta si es que el soporte oxigenatorio es importante y es recomendable usarlo en casa. Cada vez que uno pueda manejar un paciente en casa y tiene los conocimientos para saber cuándo aumentar el flujo de oxígeno, cuándo disminuir,
creo que se puede manejar los pacientes en casa. En otros países con sistemas de atención primaria mucho más sólidos, los pacientes, buena parte de los pacientes son manejados en casa. Les llevan su concentrador, les llevan un saturómetro, porque prácticamente esas son las dos condiciones que tú necesitas para manejar un paciente en casa. Tener un flujo adecuado de oxígeno permanente y tener un dispositivo que te mida cómo va su oxigenación de ese paciente. Entonces, si es que uno tiene esas dos condiciones, podría manejar un paciente en casa. El problema ahora es la escasez de oxígeno. Los concentradores los están alquilando ahora cada 15 días. O sea, hay una limitación importante en cuestiones de suministro de oxígeno, ¿no? Pero sí se puede manejar un paciente en casa. ¿Cuáles son los objetivos? Eso es importante que ustedes sepan, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de saturación de un paciente cuando se maneja? Entre 92 a 96%. Ese es el objetivo. En ese rango tienes que mantener al paciente. Yo he visto muchas prescripciones, muchas recetas de médicos que dicen que hay que iniciar oxígeno cuando el paciente está con saturación menos de 90. Eso es un grave error. Por debajo de 95 ya empieza a haber daño en los tejidos. Ya empieza a haber una cascada inflamatoria. Por debajo de 92, eso es mucho más evidente. Entonces, por eso es que los objetivos de saturación van entre 92 y 96%. Más tampoco. Si tú dices, yo quiero tener a mi paciente al 100% recibiendo oxígeno, está mal. ¿Por qué? Porque hay daño por oxígeno. O sea, el oxígeno en exceso causa daño. El oxígeno en defecto causa daño, ¿no? La hiperoxia y la hipoxemia son condiciones que causan daño. Entonces, es importante conocer eso. Y los médicos tienen que saber, esas son cosas bien elementales que los médicos deben de saber, ¿no? Yo he visto recetas de personas muy respetables, de mucho renombre, que realmente ponen solo iniciar oxígeno cuando la saturación es menos de 90. Eso es un error. Claramente es un error, ¿no? Si tú pudieses manejar un paciente en casa y es un paciente sin factor de riesgo, sin nada, menos de 92 deberías estar recibiendo oxígeno. Y si eres un paciente con factores de riesgo cardíaco, eso, probablemente 94% sea el punto de corte. Estamos hablando de nivel del mar, ¿eh? No estamos hablando de altura. En altura eso cambia. Pero hay que detectar tempranamente hipoxemia y hay que dar soporte adecuado, que principalmente es oxígeno. Y claro, otra cosa importante que tengo que mencionarle, y que es un error muy tremendo también de los médicos, es está habiendo una prescripción tal de corticoides, de dexametasona, a raíz de noticias que salen, y eso evidencia claramente que los médicos no leen. Así que yo voy a ir no por el lado del médico, sino por el lado del paciente. Si su médico le prescribe corticoides y no requiere oxígeno, no lo tome. Le va a generar un daño. Entonces yo voy a ir por el autocuidado del paciente. ¿Sí? El autocuidado del paciente implica que el paciente sea consciente que si es que tiene sospecha de COVID, tiene que monitorizarse y tiene que ver cómo está su saturación. Y que lo más importante es no tomar nada, porque a lo mucho solamente hidratarse, paracetamol y monitorizarse. Si en caso la oxigenación, la saturación disminuye y la persona necesita oxígeno, ahí es donde se debe usar los corticoides. Y eso es básicamente manejo hospitalario, ¿no? Ahí es donde se usan los corticoides, se usan los anticoagulantes profilácticos, se usa todo lo que se usa y que claramente hay beneficio. Pero en las personas que no tienen oxigenación baja, que no desaturan, no tienen que usar, no se prescriban. La mayoría de los pacientes que vienen, aparentemente dices, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo una forma severa? Es porque tomaron los corticoides tempranamente.
los corticoides te disminuyen las defensas. Entonces, si tú tienes el virus activo y tomas corticoides, ese virus te va a hacer añicos. Entonces, no tomes. Cuando normalmente el virus disminuye la cantidad y puede empezar la respuesta inflamatoria, que es usualmente en la segunda semana, la mayoría de las veces, de haber iniciado síntomas, ahí, y necesitas oxígeno, ahí es donde tienes que usar corticoides. Antes no, antes te vas a empeorar, te vas a complicar. Entonces, vamos por el autocuidado de los pacientes. Este mensaje tiene que transmitirse porque lamentablemente los médicos están prescribiendo inapropiadamente. Y eso es porque básicamente se dejan llevar por titulares y no leen. No tengo reparo en decirlo. O sea, el médico tiene que saber que los corticoides no son beneficiosos cuando el paciente no requiere oxígeno. Si tu saturación está bien, no hagas nada, monitoriza de cerca. Hay una, no sé, manía, yo diría, de los médicos por que el paciente salga con una receta y que tome medicamentos, pastillas, ampollas, lo que sea, cuando eso no es en esta condición lo que se debe hacer. Entonces, por favor, a los pacientes cuídense y no tomen, especialmente corticoides, no tomen corticoides si es que no están con oxigenación baja o no están recibiendo oxígeno. Eso los va a empeorar, créanme, eso lo vemos todos los días. Entonces, André, a tu respuesta sí se puede manejar si tuvieses dos condiciones, flujo continuo de oxígeno y si tuvieses un pulso oxímetro que te permita saturar, ¿no? Y probablemente por telemonitoreo se puede hacer ajustes. Hay un determinado momento en el cual los pacientes deban ser transferidos, pero una buena parte de los pacientes puede superar la etapa solamente con oxígeno, reposo y monitoreo cercano, ¿no? Son chirinos, ¿qué pasa si es que tiene una alergia? ¿La saturación está baja? No, no baja por alergias ni congestión, no baja. Néstor López, la ferritina incrementada. Bueno, es una buena... Miren, la ferritina, la proteína C reactiva, la deshidrogenasa láctica, la interleuquina 6, todo eso son marcadores inflamatorios. Entonces, conforme la persona tiene más inflamación, esos marcadores empiezan a incrementarse. Se pueden incrementar, pero no significa que porque se incrementaron yo estoy peor, no necesariamente. Lo que define en el paciente con COVID que está peor o no es su saturación de oxígeno. Por eso es tan importante determinar tempranamente si es que la persona tiene la saturación baja. Eso es lo más importante en el manejo de COVID. Cualquier intervención que se haga va a ser totalmente diferente a que tú llegues al hospital o llegues a soporte teniendo una saturación de 70, que ya no hay mucho que hacer, versus teniendo una saturación de 88, 89, donde se puede hacer muchas cosas y probablemente soportando a la persona, dando soporte, dando los tratamientos podría mejorar, ¿no? Entonces, es importante la detección precoz de la hipoxemia, ¿no? Ana y Andrea, sí, la saturación cambia en altura. Miren, no hay estudios así que digan categóricamente cuánto es el punto de corte, pero entre 2.000 y 3.000 más o menos, el punto de corte podría ser 90%. Por encima de 3.000, 3.500, como es Cusco, Puno, quizás el punto de corte va alrededor de 88%. Y eso en realidad lo hemos justamente estado discutiendo con el doctor Morelo, que es un neumólogo del hospital y que nos conocemos buen tiempo. Él asesoró varias tesis de problemas pulmonares en altura, ¿no? Entonces, él justamente le preguntaba a él y me decía, sí, no hay un punto de corte claro, pero entre 2.000 y 3.000 podría ser 90% y por encima de 3.000, especialmente por encima de 3.500, 88%. Pero es algo que se tiene que estudiar, ¿eh? O sea, no van a tener mejor oportunidad de sistematizar los datos si es que no hacen
estudios de simplemente saturación y en altura, en ciudades de altura. Norma Barturen, es cierto que si mi prueba rápida sale negativa, no voy a ser un paciente de riesgo de, no voy a necesitar oxígeno no. Miren, nuevamente, el consejo que les doy es, o mejor dicho, la recomendación, no es un consejo, es una recomendación que está basada en diversas evidencias. Primero, asúmanse en épocas de pandemia cualquier síntoma respiratorio como que sí tienes COVID. Asúmelo. Así no lo tengas, asúmete como tal. Eso va a permitir que te protejas tú, protejas a tu familia y te aísles. Y estés alerta porque hay que estar monitorizando básicamente tu saturación, ¿no? Entonces, uno tiene que asumirse como tal. ¿Qué pasa? Lo que dice Norma Barturen es muy común. Yo siento eso, ¿y qué hace la gente? Voy y me hago la prueba rápida. Y normalmente las pruebas, ya, como les mencioné, no confirman a todos los infectados y no descartan a todos los sanos. Entonces, entro en un conflicto mental y digo, como mi prueba es negativa, no tengo. Entonces, al no tener COVID, no voy a empeorar. Falso. Tienes que asumirte como si tuvieses. Porque si tienes COVID y tú tienes una prueba negativa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a descuidarte? ¿Vas a dejar de aislarte? ¿Vas a dejar de monitorizarte? No, no deberías hacer eso. Tienes que tener en mente siempre eso. Tengo que monitorizarme. Si después de 2 semanas estoy bien, no tengo ningún problema, probablemente ya no voy a tener ningún problema después de haber iniciado después de 2 semanas de haber iniciado mis síntomas. ¿Me entienden? Pero si yo me baso en una prueba en decir no tengo, ahí va a haber problemas. Porque por eso es un error tremendo aplicar las pruebas rápidas en población masiva. Lo que se tiene que hacer es aislamiento sintomático y aislamiento de contactos de la persona sintomática. Ojalá lleguen las pruebas moleculares o las pruebas de detección de antígenos. Hay otras para el diagnóstico más temprano y poder hacer la identificación más precoz y el aislamiento también más precoz. Pero mientras no haya eso, yo creo que lo más importante es persona con síntomas como si fuera un resfrío, tienen que aislarse y aislar a todos sus contactos. Si no, no se va a poder contener esta epidemia, ¿no? Luis Aguero, ¿los rayos UV son efectivos contra gotículas y los virus? Eso es para desinfección de superficies, parece que sí. Pero que como que pongas ultravioleta en todos los sitios para disminuir, mejor. Primero puede ser dañino. Segundo, no es más efectivo que ventilar los ambientes. Ambiente ventilado es un ambiente con menor probabilidad de transmisión de COVID, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad diagnóstica de la prueba rápida en la primera, segunda, tercera semana de infección por COVID? Esa es una buena pregunta y eso tiene que ver con las curvas de... Primero, los estudios de detección de anticuerpos no han sido hechos con prueba rápida. Entonces, las pruebas rápidas tienen defectos en la detección de anticuerpos. Es por eso que hay muchos resultados discordantes, es por eso que no hay propiamente en muchas personas, dicen, uy, solamente tengo IgG, o están queriendo interpretar IgG y IgM como si fueran métodos de quimioluminiscencia o métodos de ELISA, cuando la prueba rápida es otro método con muchas más limitaciones. Entonces, lo cierto es que
Si hablamos de anticuerpos, los anticuerpos tienden a ser más positivos o hacerse positivos principalmente cuando pasan más tiempo desde que yo me infecto, ¿no? En la primera semana, la probabilidad de que yo encuentre anticuerpos es mínima, muy bajo, ¿no? En la segunda semana, eso sí, alrededor de un 30%, y después, en la tercera semana, va por un 80%. Entonces, pero uno dice, yo me infecté, tengo PCR molecular y después de 3 semanas me hice la prueba rápida y me salió negativa. ¿Tuve o no tuve? Obviamente tuviste. Y entonces, ¿cuál es el problema? No desarrollar anticuerpos. Falso. El problema es la prueba. La prueba tiene que ser validada y uno tiene que elegir entre las cientos de pruebas que hay, cuál es la que mejor correlaciona con los métodos de detección de anticuerpos. Eso en realidad no ha sido validado. Yo les puedo decir así, no ha sido validado con los métodos que normalmente tienen que ser validados, que es la detección de anticuerpos, ¿no? ELISA o quimioluminiscencia, ¿no? Entonces, yo diría, por eso es importante la interpretación de la prueba rápida, porque tiene muchos falsos negativos cuando es muy temprano, tiene falsos positivos porque no hay una validación propiamente de la prueba. Entonces hay que tomar con cuidado un diagnóstico por prueba rápida. Y eso es algo que es difícil que entiendan inclusive los propios médicos o los decisores, ¿no? Creen que la prueba rápida es igual a un método de ELISA o un método de quimioluminiscencia, y eso es un error tremendo. ¿Y qué tan útil es el dosaje de proteína C como predictor de severidad o como indicador de compromiso pulmonar en etapa temprana? En etapa temprana, en realidad los marcadores inflamatorios ayudan, especialmente en grupos de riesgo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tienes un paciente moderado, el paciente moderado es aquel que su saturación está bien, pero tiene factores de riesgo y está inflamado. Entonces tú dices, o le tomas una radiografía y tiene una lesión pulmonar importante, pero no, su oxigenación está bien. Entonces, ese es el típico moderado. Entonces tú dices, este moderado, si sus marcadores inflamatorios están altos, probablemente tengo que hospitalizarlo para darle tempranamente soporte, ¿no? Pero no se usa de rutina en los pacientes ambulatorios, ¿eh? No hay que usar de rutina. Probablemente en pacientes con factores de riesgo sí hay que enfocarnos, o en pacientes moderados, ¿no? En lo cual uno le hace una radiografía, una tomografía y encuentra lesión pulmonar importante, a pesar de que su oxigenación, su saturación está bien, quizás en esos pacientes sí ayude el seguimiento de marcadores inflamatorios, ¿no? ...13 de junio di positivo al IgM, llevé tratamiento. 1 de agosto di positivo IgM, IgG. O sea, no hay que repetir la prueba, ya esto en cansancio, ¿no? Si tienes una prueba, si tienes síntomas y te sale una prueba positiva, y es una prueba rápida, con todas las limitaciones que tiene, uno tiene que asumir que una prueba, cualquiera que sea la inmunoglobulina, es positiva, y a partir de la prueba, si es un caso leve, una semana de aislamiento suficiente, ¿no? Entonces, si es que estás desde el 13 de junio, ya, pues ya vuelve a trabajar, ¿no? Ya no contagias nada. ¿Qué saturación sería adecuada para un adulto mayor de 95 años? Lo normal en cualquier paciente, independientemente de la edad, es de 95 a 100. Ese es el valor normal. Si una persona de 95 años con comorbilidad tiene COVID y tiene mediciones menos de 94, hay que pensar seriamente en que ese paciente debería estar bajo monitoreo estricto. Javier Carpio. Hay pacientes que saturan 93,
Saturan 98, pasa minutos, llegan a 93, respiran profundo. Claro. Por eso les digo, tiene que ser, la saturación tiene que ser medida. Yo, por ejemplo, puedo tener mi mano fría, me saturo y puedo estar con 90. Entonces, caliento mi mano, me pongo valores normales. Si tengo dudas, a la media hora, a la hora más tardar, me vuelvo a saturar, ¿no? Si tengo mediciones de saturación entre media hora, una hora, anormales, por debajo de lo normal, corrigiendo todos los factores, no, esa es una saturación que sí es representativa y tiene que el paciente ser evaluado. Pero si, como tú dices, o como yo muchas veces me he saturado, ¿no? O sea, llego me lavo las manos y mi mano está fría, ahora que está haciendo, me saturo y tengo 90, no significa que voy a ir al hospital. Como le digo, ¿qué hace que una saturación pueda dar falsos resultados? Uno, los esmaltes, las uñas postizas, la temperatura de la mano, ¿no? Hay que limpiar también por dentro, pasarle con un algodón con alcohol, como limpiando el visor del pulsoxímetro, ¿no? El sensor. Si todo está bien y me saturo reiterativamente menos de saturaciones normales, sí es una saturación real, ¿no? Pero eso pasa, Javier Carpe, ¿no? O sea, pero hay que tener en cuenta esas consideraciones, ¿no? Luis Alberto Sata, pronóstico para un paciente con SARS-CoV-2, con fibrosis y enfermedad pulmonar previa. Uf. O sea, hemos sacado pacientes así, pero es muy difícil. Sus pronósticos, dependiendo de la severidad, dependiendo con qué saturación llegó, dependiendo de la condición, en realidad cambia, ¿no? Hay pacientes que así tengan fibrosis, hacen formas leves. O sea, les llega el virus, no hacen ninguna manifestación y se infectaron y pasan. Va a depender más que de la condición, depende principalmente de cuál es el grado de severidad, ¿no? Si es un caso leve, probablemente su pronóstico es bueno. Si hay lesión pulmonar o si es un caso moderado, severo o crítico, el pronóstico es muy malo, ¿no? Ana Granados, no usen ivermectina de forma preventiva. Nuevamente, la prevención no está dada porque yo tome medicamentos. La prevención está dada porque yo cambie mi conducta, porque yo mantenga distancia, porque yo me lave las manos, porque yo use mascarilla, porque tenga ambientes ventilados, ¿no? Por eso está dada la prevención, no porque tome ivermectina. No gasten su dinero en ivermectina, ni gasten la prevención está en evitar el contagio con esas medidas, que dependen de uno mismo, ¿eh? No depende ni del médico, no depende de nadie más que de uno mismo. Entonces, yo escucho mucho eso. Muchos jóvenes o muchas personas se reúnen y toman ivermectina para prevenir. Eso no previene nada, eso es un engañamuchachos. Eso, yo siempre le digo, la estrategia en el ministerio, lamentablemente dada por médicos que no ven la cantidad de pacientes que se ve, ha sido, hay que hacer algo. Ese hacer algo es concientizar a las personas de que cambien su comportamiento, ¿no? Entonces, y que finalmente, si en caso se detecta, uno se infecta, sea monitorizado adecuadamente. A los niños no hay que darle ivermectina, no hay que darle, nuevamente, quítense la idea de que la ivermectina es preventiva, que les va a cambiar el curso natural de la enfermedad. Eso es una mentira.
No hay ningún estudio, lamentablemente, que dé beneficio a la ivermectina. Y es una pena, porque todo lo ha usado como todos los gobiernos, como su caballito de batalla, ¿no? Estamos haciendo ivermectina, estamos dando ivermectina, y miren la cantidad de muertos que tenemos, miren la cantidad de infectados que tenemos. Somos el país de Latinoamérica que más desastre les está generando el coronavirus. Y todos tomando ivermectina. O sea, no sirve, lamentablemente. O sea, me gustaría que sí sirva, pero no sirve. O sea, no le den a los niños, no le den a las embarazadas, no lo tomen como preventivo, no hagan eso. O sea, cambien su conducta. Yo siempre les digo, es muy difícil cambiar la conducta, pero tienen que asumirla, pues. O sea, si no cambias tu conducta, lamentablemente no vas a poder prevenir esto. ¿Cuándo van a estar los estudios de investigación de ivermectina? Miren, en otros países están haciendo, acá, si el gobierno y el grupo de personas que sugiere el tratamiento de ivermectina masivo hubiese hecho un estudio, hace 2 meses hubiésemos tenido resultados. Con total seguridad, garantizado. Pero eso es una decisión política, esa. El Estado puede decir, ¿sabes qué? A partir de ahora se hacen, o al inicio de la epidemia, en vez de gastar, el mensaje presidencial decía, hemos dado 1,5 millones de tratamientos. ¿Cuánto les cuesta la ivermectina? ¿Cuánto les cuesta la hidroxicloroquina? Más o menos 100 millones de soles en tratamientos. Y seguimos siendo el país de Latinoamérica con la mayor cantidad de contagios. Y nuestra curva está en ascenso. 100 millones, ¿a qué equivale? Más o menos 50 plantas de oxígeno. 100 millones equivale a algunos 100 millones de a 1 millón de pulsioxímetros, comprándolos al civil por mayor. 100 millones, ¿a qué equivale? O sea, saquen la cuenta, o sea, 100 millones podrías haber invertido 20 millones en hacer el estudio y te ahorrabas 80 millones. O sea, costo de oportunidad. Yo hago algo, pero al hacer ese algo dejo de hacer otras cosas, ¿no? Y al final uno tiene que priorizar qué es lo que tiene que hacer. Y eso es decisión de salud pública importante. Si yo digo, repartan a todos cualquier tratamiento, esa no es la mejor solución. Les das finalmente a las personas una idea errada de que previene, de que se trata, cuando no es así. Por eso tenemos la cantidad de muertos que tenemos. Porque los pacientes creen que se van a curar, esperan, llegan tarde porque creen que se van a curar. Y es que eso es bien difícil de poder cambiar esa idea porque les han venido bombardeando con esa idea desde el inicio, lamentablemente. Yo les digo, si toman ivermectina no es una decisión con su médico, no se confíen, no crean que eso le va a cambiar el curso de la enfermedad, monitorícense. Lo más probable es de que no hagan enfermedad severa, lo más probable porque de 100 personas, 85 personas van a pasar de forma leve. Entonces lo más probable es que no tengas una forma severa y no requieras hospitalización. Así que no se automediquen, monitorícense, eso es lo más importante.
Paciente con fibrosis pulmonar, ¿cuánto debe ser su saturación? Es una buena pregunta. Usualmente el paciente con enfermedad pulmonar crónica, fibrosis, la saturación ahí sí es 88. Si tienes menos de 88, tienes que de todas maneras llevarlo a evaluar. Si un niño de 10 años tiene fiebre y COVID, porque asumen que todos en la familia ya tienen, ¿qué se le debe dar? Manejo sintomático y monitorizar. Algo importante es que en los niños, especialmente los niños menores de 5 años, tu saturación tiene que estar siempre alta. ¿Por qué? Porque estos niños están en pleno crecimiento. Cualquier nivel de hipoxemia, así 94, 93, que normalmente los adultos dicen, uno puede esperar si no tiene factores de riesgo, en los niños no. Los niños siempre tienen que estar con niveles de oxigenación adecuados, entre 95 y 100, siempre, ¿no? Entonces, si tienes un niño, monitorízalo. Si tienes saturación, 2 mediciones distintas por debajo de 95, inmediatamente tienes que ir al hospital. Lo más probable es que los niños hagan formas leves y que se autolimite, como un resfrío. En un resfrío que tienes dolor de cabeza, tienes fiebre, tienes malestar, pero se va a ir. Lo más probable es que las personas, nuevamente, de 100 personas que se infectan, 85 van a hacer formas leves. O sea, no van a presentar síntomas, o van a presentar síntomas como un resfrío y se va a quedar. Pero hay un grupo de personas que sí va a necesitar oxígeno. Cuando yo empiezo con los síntomas, yo no sé qué tipo de persona voy a ser. ¿Qué tengo que hacer? Monitorizarme, ¿no? Eso es lo más importante. Nancy Mestanza. Sobre el dímero D. Miren, el dímero D es también un marcador de inflamación y de actividad de la homeostasis en los pacientes con COVID. Entonces, nosotros hemos visto pacientes con dímeros D muy altos, a los cuales se les ha hecho tomografía angiotem pulmonar para buscar trombosis o algo, y no hay nada. Entonces, básicamente es como un marcador inflamatorio, ¿no? En pacientes que están en UCI. No todos los pacientes con dímero D alto se deberían anticoagular, por ejemplo, ¿no? Porque la anticoagulación también implica un riesgo importante para el paciente. Anticoagulación plena estoy hablando. Entonces, si tienes posibilidad de hacer estudios de imagen para descartar tromboembolia pulmonar, se hace. Si es que no tienes, pero hay un cambio abrupto de la oxigenación, no es que el paciente va deteriorándose progresivamente, no. Usualmente los cambios en tromboembolia pulmonar son cambios abruptos. Ahí uno valorará con el dímero D y con el cuadro clínico si es que se va a hacer anticoagulación o no. Pero la mayoría de los pacientes tiene dímero D alto, ¿no? O sea, no es inusual. Yo diría que es frecuente. Algunos están recomendando monitorizar, Gaby dice, la frecuencia cardíaca para inferir si están saturando bien. ¿Es correcto? Yo creo que es medir directamente la saturación. O sea, mira, si no tienes pulsoxímetro, ¿cómo haces para evaluar indirectamente la saturación? Esa es la pregunta. Entonces, con el pulsoxímetro es bien fácil. Cualquier persona, inclusive no médico, lo puede hacer. Se pone, mira un número, o sea, tomando adecuadamente la medición, y ese número te dice cuánto es tu oxigenación. Pero si no tienes el pulsoxímetro, ¿qué haces? ¿No? Entonces, como les mencioné la vez pasada, hay algunos test que están validándose, son validados para otras condiciones, insuficiencia cardíaca, fibrosis. Uno de ellos es el test de RO, ¿no? En la cual uno cuenta hasta 30, toma una bocanada de aire y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
es lo normal, ¿sí? Entonces uno dice, su función pulmonar está bien. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen COVID o que pueden tener algún grado de lesión pulmonar? Normalmente uno dice, empieza a contar, 1, 2, 3, 4, tiene que tomar aire, ok, ese está mal. Ese es un criterio clínico, ¿me entiendes? Esa es una forma. La otra forma es, y este test de ROT usualmente es útil cuando es menos de 10. Necesitas tomar un siguiente bocanada de aire para completar el conteo antes de 10 segundos, ¿no? Antes de llegar a 10. La otra forma es, tú tienes actividades habituales. Si sabes cuáles son tu frecuencia cardíaca y tu frecuencia respiratoria, para, por ejemplo, caminar 30 metros o para subir un piso, si tú conoces eso y en el momento que realizas la actividad se incrementa tu frecuencia cardíaca y tu frecuencia respiratoria también se incrementa, quizás de forma compensatoria estás tratando de compensar una hipoxemia que no le estás evidenciando. Entonces también podría ser una forma, ¿no? Pero como frecuencia cardíaca única, no. Eso no es del todo válido, ¿no? O sea, porque yo puedo estar ansioso, puedo estar con alguna otra condición y mi frecuencia cardíaca puede incrementarse. Y tengo que conocer cuál es mi frecuencia cardíaca, mis latidos, el número de latidos basal antes de realizar la actividad y después de realizar la actividad y tener un monitoreo en ese sentido, ¿no? O sea, eso es lo que hay que enseñar a la atención primaria, ¿no? Hay que enseñar a repartir tratamientos, hay que enseñarles a los médicos jóvenes esto que les estamos diciendo, cómo evaluar si es que no tengo pulsoxímetro, a quién debo evaluar, a las personas de riesgo, ¿no? Esa es la atención primaria, no es repartir tratamientos. ¿Qué aparato puede comprar el ciudadano de pie para tener? Su mejor inversión en estos momentos es un pulsoxímetro, sin lugar a dudas. Y sale más barato que comprar pruebas moleculares, sale más barato que comprar tratamientos, sale más barato que comprar pruebas rápidas, sale más barato que cualquier cosa. Y lo otro es que lo requiere solamente uno para una familia. O sea, de lejos es costo efectivo. Entonces, si pueden, háganlo, ¿no? Y si es que es caro, organícense con los vecinos. No es que mi vecino se va a enfermar en el mismo momento que yo o que mi familia, ¿no? Cuando él se enferme, lo usa, pasa todo el periodo de enfermedad y alguien se enferme en otra casa, lo comparte, ¿no? Es reusable, o sea, es claramente costo efectivo. ¿El paracetamol sigue siendo útil? Sí. No agrava la situación de neumonía. Eso sí, no. Diana Paola. ¿Qué tiempo puede contagiar una persona luego de ser de alta por un cuadro severo? Ok. Recuerden esto. Los pacientes son leves, asintomáticos o leves, ¿no? Y algunos moderados. Pero finalmente son, ¿requieres oxígeno o no requieres oxígeno? Si no requieres oxígeno, desde que inicias los síntomas, 10 días eres contagiante. No más. Si es que requieres oxígeno y tuviste que estar hospitalizado, ya eres un paciente grave. Esos pacientes, las últimas recomendaciones dicen de que desde que inicia los síntomas, 21 días, ¿no? No más. Después de 21 días, desde que inicia los síntomas, no desde que sale de alta, desde que inician los síntomas, es contagiante. La mayoría de los pacientes cuando se hospitaliza a la segunda semana y usualmente se quedan en promedio 10 a 14 días. Entonces, cuando salen de alta, la mayoría de los pacientes ya no son contagiantes, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta.
21 días desde que inició los síntomas, ese paciente tiene que estar en aislamiento. Fabiana León, ¿cuánto tiempo dura una mascarilla N95 si solo lo uso para ir a comprar cada 20 días? No deberías usar una N95 para ir a comprar cada 20 días. No es... Las N95 solamente están indicadas para el personal de salud. Para personas que están en atención directa de pacientes infectados, ¿no? Para el público en general, mascarillas comunes, quirúrgicas, ¿no? Y mantener distancia. Entonces, una mascarilla en el personal de salud, porque debe haber personal de salud acá, las mascarillas pueden ser N95, pueden ser reutilizables, ¿no? Los filtros, por ejemplo, tienen más o menos 60 horas de... Los filtros estos de estas máscaras, las tonéricas, tienen más o menos 60 horas de duración, entre 60 y 70 horas de duración. Y la mascarilla, no es claro, va a determinar el daño que puede tener, las secreciones que puedan haber, principalmente de la capa externa, ¿no? Qué tanto está manchada. Entonces, mucho tiene que ver con el cuidado que se tiene que tener de una mascarilla, ¿no? Por ejemplo, en el hospital, las N95 son para pisos COVID se reusan y se calcula más o menos 5 turnos, ¿no? O sea, y se podría esterilizar con peróxido de hidrógeno, ¿no? Es una forma de esterilización. Y hasta ahora han ido muy bien, ¿no? Cuando ya uno ve que la mascarilla está arrugada o está con secreción, eso ya lamentablemente tienes que desechar, ¿no? Y hay que guardarla. Normalmente se tiene que guardar en una caja o en una bolsa de papel, pero con ventilación, ¿no? Usualmente bolsa de papel. Si uno la cierra en plástico, tiende a malograr también la mascarilla, ¿no? Entonces, el instituto ha sacado unas guías de cómo cuidar las mascarillas, reutilizar las mascarillas que se ha usado y se usa en otros sitios también, ¿no? A ver. Meluz, paciente con fibrosis pulmonar, satura 92, ¿está en condiciones normales? Sí. Si tiene un diagnóstico de fibrosis pulmonar, sí. A ese paciente, si es que tiene un diagnóstico de fibrosis pulmonar claro, usualmente con saturación, es menos de 88, tienes que estar ya acudiendo al establecimiento. 88 menos, tienes que ir a un establecimiento. ¿Qué criterios hay para iniciar enoxaparina y dexametasona? Nuevamente, solo si el paciente requiere oxígeno. No hay más. No usen anticoagulantes, no usen corticoides si es que el paciente no requiere oxígeno. Si su saturación está bien, no le den. Lo van a empeorar, ¿eh? Así que si hay médicos acá que están dando, no den corticoides si el paciente no está desaturando. Si desatura y lo van a manejar en casa con oxígeno como debe ser, ahí es donde tienen que usar. Normalmente eso se restringe a ambientes hospitalarios. Joven de 25 años, inmunoglobulinas positiva en 2 pruebas rápidas cada 15 días. ¿Para qué les toman cada 15 días si es positivo una? ¿Etapa de contagio un mes? No contagio. Angie Mendoza, ¿se recomienda la actividad física en casos de COVID-19 leves? Uf, qué pregunta.
Muy buena pregunta. Miren, los COVID leves, en general los pacientes con COVID, así sean leves, tienen un porcentaje de ellos, entre un 20 y 25%, lesión pulmonar. Entonces, estos pacientes, como hacen actividades habituales, no perciben la hipoxemia per se. Pero, ¿qué pasaría si es que hacen actividad física? Sí, probablemente perciban y puedan sentir alguna sintomatología, ¿no? Entonces, no se recomienda la actividad física al menos en las próximas 2-4 semanas, diría. Al menos yo no lo recomiendo. No hay propiamente estudios que digan, hay algunos estudios incipientes sobre capacidad funcional o síntomas persistentes en los pacientes con COVID, post-infección COVID, ¿no? Pero que mían capacidad funcional pulmonar o todavía están en curso. Entonces, si no hay información, decirte sal a correr o haz tu actividad física habitual normal, puede ser, hay que ser prudentes, pero no. Entonces yo diría no entre 2 a 4 semanas, dependiendo qué sintomatología todavía persiste o puede tener la persona, ¿no? Saret Moras, la neumonía típica siempre es causada por un virus. No siempre. Pero en el contexto de pandemia, si tienes imágenes radiográficas sugerentes de neumonía típica, eso significa lesión pulmonar, bilateral, con patrones característicos, hay que considerar COVID. Eso, ¿por qué? Porque de 10 personas que vengan con una imagen radiológica así, probablemente 9 serán COVID. Entonces, por eso es que la importancia de determinar eso, ¿no? Las imágenes. Rocío Mifflin, ¿por qué se toma la temperatura para ingresar a lugares públicos? Sí, pues no tiene sentido. Mejor que tomen la saturación. Sí. O sea, yo creo que debería haber puntos donde uno pueda saturarse o yo les pregunto a ustedes que no tienen pulsoxímetro, ¿saben dónde conseguir o quién cerca a su casa puede tener? No saben. Entonces, es organización, ¿no? Si, por ejemplo, la municipalidad dice, va a haber en cada cuadra, vamos a repartir un pulsoxímetro en tal sitio, en la caseta de acá, si alguien enferma, para que pueda usarlo, termina su proceso de enfermedad, lo devuelve. Esa es organización, Entonces, ahora no hay eso. Y eso es importante implementarlo, ¿no? Pero sí, tomar la temperatura. O sea, si tienes... Lo primero es que toda persona tiene que ser responsable. Si tiene fiebre, no debería salir. Eso es claro, ¿no? Si tomas la temperatura, es para detectar a la persona que... y la vas a mandar a casa, pero la fiebre no es un síntoma común. Eso es algo importante que tienen que saber, ¿no? A diferencia de otros virus respiratorios, por ejemplo la influenza, donde más del 90% de las personas tienen fiebre, acá no. Acá la fiebre va alrededor del 40%. No es tan común. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en reposo para tomarse la saturación? Unos 3 minutos, no es mucho. O sea, es más, la saturación en el ejercicio no es que disminuya, al contrario. Puede incrementarse porque tu sistema compensa, tu sistema respiratorio, cardíaco compensa. Entonces, pero en reposo no hay un tiempo determinado, unos 3 minutos. No hay reinfección, Remigio. O sea, no te repitas la prueba, ya está. No sigas resultados. Una vez diagnosticado, no hay reinfección al momento. José Drago, ¿qué precauciones
sugiere en las relaciones sexuales, cuando me dice relaciones íntimas, supongo. Nada, que sea con una sola pareja y que en otros países lo que sugerían era una sola pareja y que esa pareja, ambos se cuiden, eviten y que sean pareja única, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Claro, si tú, por ejemplo, eres un caso, empiezas a tener síntomas, te tienes que aislar de tu pareja, eso es claro, para evitar el contagio, ¿no? La recomendación va por ese lado, tratar de limitar el número de parejas a una, ¿no? Milagros Caicho, ¿qué hacemos si alguien está desaturando 85 y no encontramos atención en los hospitales, ya que se encuentran saturados? Buscar oxígeno a como dé lugar. O sea, sin oxígeno lamentablemente no se puede manejar ningún paciente con COVID, con neumonía COVID. O sea, como les dije, uno puede manejar en casa, sí, pero tiene que garantizar, uno, que tenga un pulsoxímetro y una persona que esté monitorizando constantemente. Y dos, que haya un flujo adecuado de oxígeno, o sea, continuo. No es que me voy a recambiar y lo dejo al paciente 2 horas, 3 horas mientras trae el balón sin oxígeno. Eso es malísimo para el paciente. Y tiene que tener una persona capacitada que esté monitorizando, porque el oxígeno no es que yo le pongo y le digo, ¿te sientes mejor? Sí, no es así. Tengo que estar... el objetivo de saturación es entre 92 y 96% en las personas que están recibiendo oxígeno. Más que eso, no. Más que 96, no. Menos que 92, no. Ese es el rango que uno tiene que manejar el oxígeno. Junior Alvarado. Tengo una semana de enfermedad, me diagnosticaron con prueba molecular, o sea, no hay duda de que tienes COVID. Sigo con malestar, ¿ya? Saturo 98, perfecto, o sea, eres un caso leve. ¿Cuánto tiempo tengo que estar en aislamiento? 10 días desde que empezaste los síntomas. Y el paracetamol solo si es que tienes temperatura, si es que tienes fiebre, ¿no? Entonces tú eres un típico caso de un paciente leve, ¿no? Te diagnosticaron, tienes síntomas, no requieres oxígeno, muy bien que te estés saturando. Así que el monitoreo tiene que ser 2 semanas desde el inicio de síntomas, ¿no? Entonces, pero la transmisión, o sea, tú tienes que estar en aislamiento 10 días desde que iniciaste los síntomas. Muy bien. En el hospital donde trabajo, el personal de COVID se toma prueba rápida cada 7 días. ¿Es normal o es que exageran? Miren, yo le voy a decir algo. Las pruebas rápidas no sirven para prevenir la transmisión entre personal de salud. En cualquier parte del mundo, si tú vas a cualquier parte del mundo y tú dices, me estoy tomando la prueba rápida cada 7 días, se van a reír de ti. Porque esa no es la recomendación. Yo sé que no hay pruebas moleculares, son limitadas y todo, pero que estén así tomándose cada semana, en cualquier parte del mundo vamos a hacer un hazme reír. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me tomo ¿para qué te haces una prueba? Para prevenir el contagio. Pero si la prueba rápida detecta anticuerpos, significa que cuando se hace positiva, ya contagié a todos. Ya contagié. Entonces, ¿me hago la prueba para qué? No tiene sentido hacerse la prueba cada rato. Eso es gastar recursos, eso es generar ansiedad. ¿Para qué? ¿No? Claro, si quieren hacerse cada rato para que cuando les salga positivo digan, tienes una semana de descanso, de repente por eso está bien. Si quieres irte de descanso, hazte la prueba. Pero no te hagas la prueba rápida con el objetivo de decir de que vas a evitar la transmisión de las personas. Eso es falso.
¿ya? Entonces, normalmente los estándares de cuidado en personas, trabajadores de salud, son pruebas moleculares, entre cada 1 o 2 semanas, sí, a ellos sí le repiten, porque justamente el personal de salud es el personal con mayor riesgo de contagio, pero también con mayor riesgo de transmisión. O sea, el personal de salud transmite usualmente a personas de riesgo. Los pacientes que llegan a los hospitales, todos son personas de riesgo. Son hipertensos, son diabéticos, son obesos, tienen riesgo, ancianos. Entonces, por eso es importante testear adecuadamente al personal de salud, pero no con pruebas rápidas. Eso es un engaño, muchachos. Y da pena porque el personal de salud se la cree, genera mucha ansiedad. Yo, por ejemplo, les digo, no tengo ninguna prueba rápida que yo me haya hecho. ¿Por qué? Porque es claro que no me sirve. Si yo me cuido, uso mi EPP todo el tiempo con mascarilla, todo el tiempo con distancia, todo. Si en algún momento hago síntomas, prueba molecular, porque soy personal de salud y porque en este caso sí va a ser súper importante que yo me aísle tempranamente y me haga una prueba molecular para confirmar el caso. Pero no hacer pruebas rápidas a cada rato es un sinsentido. Un paciente que ya estuvo en UCI puede recaer. Hay que definir qué cosa es recaer. O sea, los pacientes que salen de UCI salen con polineuropatía, salen con ARTS, o sea, con secuelas de el daño pulmonar, cierto grado de fibrosis. Hasta un 30% de los pacientes tienen disminuida su capacidad pulmonar. Entonces, claro, si un paciente dice, yo estuve en UCI y después de que sales de alta te pones a hacer tus actividades, te va a faltar el aire. Y no es porque no ha sido bien manejado, sino porque el COVID va a traer secuelas, va a traer especialmente pacientes muy críticos o severos, ¿no? No tomen ivermectina, pero esas son las... ¿Hasta cuándo puedo recuperar el sentido del olfato? Tengo pacientes que han ido 3 meses y medio con falta de... con anosmia, ¿no? Antibiótico profilaxis no tomen. Las preguntas sobre ivermectina, eso, miren, yo no soy partidario de... Si lo conversaste con tu médico, te explicó los efectos adversos, bueno, pero nuevamente, eso no reemplaza que tú estés muy alerta, te aísles y que estés muy alerta de que hay un porcentaje de personas que se complican y por eso tienes que monitorizarte la saturación. ¿Sí? Hay un montón de preguntas, pero voy a elegir algunas, las que te he podido responder. La saturación en asmáticos, en niños, más del 95%, o sea, eso es claro. Los niños no pueden estar con hipoxemia, normalmente tienen que estar siempre de 95 para arriba. A ver, el concentrador de oxígeno es recomendable, sí. Hay concentradores de oxígeno que dan 3, 5 litros por minuto, hasta 10. Eso, los concentradores en realidad dan un poco menos de lo que dice normalmente la etiqueta, ¿no? Pero sí son útiles en casos, no, si uno aplica oxígeno tempranamente, disminuye la probabilidad de que progrese o que empeore, ¿no? Y por consiguiente que también que requiera UCI igual. Entonces, soportar tempranamente a los pacientes es importante. O sea, brindar oxígeno tempranamente cuando lo requieren es importante para evitar también llegar a UCI, ¿no? Y eso, para eso sí puede servir un concentrador de oxígeno. O sea, yo veo que le pongo la máscara con el concentrador, lo monitorizo
y espero monitoreando al paciente. Si requiere más flujo de oxígeno, probablemente tenga que derivarlo a un hospital, ¿no? Porque en los hospitales se puede dar hasta 15 litros por minuto. ¿No? Dióxido de cloro, no lo usen, por favor. No hay ningún estudio de evidencia clínica y ya hemos tenido varios pacientes con falla renal, falla hepática, daño esofágico por dióxido de cloro. No lo usen. ¿Sí? Ok, listo. Espero que haya podido responder algunas de las preguntas. Nuevamente, su objetivo tiene que ser, 1, contención. Asúmanse positivos para que protejan a su familia, protejan a su entorno y ustedes mismos se protejan y vean que y asuman que cualquiera puede ser positivo para que también mantengan distancia adecuada. Ya saben, distancia adecuada, ambientes ventilados, uso de mascarilla, lavado de manos son súper importantes, es lo más importante. Y en lugares cerrados como transporte público usen la careta. Y si es que se infectan, monitoreo de la saturación, lo más diario, y si es que tienen desaturación, o sea, saturación baja, inmediatamente acudir. Eso va a disminuir la probabilidad de complicaciones, muerte, etc. ¿Ya? Muy bien, hasta luego.